Buenos días muchachos, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que estén viendo este video. Espero se encuentren muy bien. Quería pedirles una excusa porque no se pudo dar la clase el día jueves. Se me presentó una situación en la oficina, entonces excusas por eso. Em, ya esta es la última sesión de la primera materia de introducción a la archivística, entonces vamos a hacer como un breve resumen y ya digamos a finalizar el tema para dejar como claras las pautas para el examen y también recomendarles mucho que por favor carguen los trabajos. Hay personas que todavía no los han cargado, hay personas que han cargado solamente la actividad uno. Entonces por favor tengan presente que esto es el 30% de la materia. Entonces si no están los trabajos a más tardar la otra semana, pues básicamente sería un 30% menos que les podría hacer perder la materia. Queremos que nadie pierda la materia porque esto implica como un gasto extra. Entonces, por favor, les recomiendo que eh, carguen las actividades. Yo ya he calificado las que he visto. Tengan en cuenta lo que se les está preguntando, también es muy importante. Y tengan muy presente lo que hemos visto. Ustedes tienen el material, ustedes tienen el acceso a todo para el día de la evaluación. No vayan a fallar porque pues digamos que las preguntas que aparecen ahí salen directamente de este material de apoyo que se les está presentando. ¿Listo? Entonces, bueno, como primera medida, eh, vamos a hacer como un breve resumen rápidamente, otra vez para que ustedes lo tengan presente. Entonces, primero lo que hablamos fue la introducción a la archivística, el origen del archivo, todo lo que tiene que ver con las etapas de formación del archivo. Ese es el primer punto de la primera actividad. ¿Cuáles son las etapas de formación del archivo? Son las etapas en las que se empezó a tener un concepto claro de qué era útil para el ser humano a futuro, eh, desde todas las civilizaciones y desde todas las edades y etapas de formación de la historia. Dentro de eso entonces encontramos las pinturas rupestres, encontramos las civilizaciones como la egipcia, como la romana, encontramos que se formó también en España, que tenemos unas edades de formación entre el año 4000 antes de Cristo, entre el mundo greco-romano, la Edad Media, la Edad Moderna, para que como tal el patrimonio documental de la humanidad se formara a raíz de toda la información y toda la documentación que se produjo durante estos tiempos, en que hizo que se formaran como archivos los soportes. Entonces tenemos diferentes soportes como el papel, como las tablillas, como las inscripciones en piedra. eh, Hoy en día tenemos pues ya CDs, tenemos USBs, discos duros, hasta información en la nube. También repasamos los conceptos básicos de archivo, de cómo se comenzó a formar el archivo en Colombia, desde cuándo y por qué. Entonces empezamos con la ley 80 del 89, por la cual se crea el Archivo General de la Nación, que en teoría es quien es el ente rector y quien regula y dispone todas las leyes y normativas para que las entidades públicas y privadas tengan claro cuál es el objeto y qué es lo que tienen que hacer con la documentación desde que nace hasta su disposición final. Bueno, nunca vamos a decir hasta que muere ni hasta que se elimina ni nada, desde que nace hasta su disposición final. Luego hablamos también de la ley 594 del 2000, por medio de la cual se crea la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Esta es la Biblia del archivista. Entonces, de aquí en adelante, de esta ley, se desprende pues todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la gestión documental, con el tratamiento y disposición de todo lo que tiene que ver con documentos
en cualquier tipo de soporte y cuál es la forma en la que se va a manipular, a conservar y a preservar. Esto también hablamos del acuerdo 027, que es el Sistema Nacional de Archivos. Como les explicaba, el Sistema Nacional de Archivos es como una conglomeración de diferentes entidades que son a su vez quienes regulan la participación de las entidades públicas y privadas a nivel nacional. Esto es como eh, básicamente cómo se organizan a nivel nacional las entidades para que todas tengan un mismo objetivo y un mismo orden dentro de la ley 594 y todos propendan por que toda la información se trabaje y se conserve de la misma manera. También hablamos un poco de, de la definición de archivo. Entendimos cuál es la diferencia entre dato, información y conocimiento. Eh, de- Definimos que un dato es cualquier tipo de carácter o cualquier tipo de palabra que no tiene un contexto, cualquier tipo de figura, cualquier cosa que tenga un significado pero que no tenga un contexto, eso es un dato. Eh, Información es ese conjunto de datos eh, que ya le dan un contexto a la situación para poder tener un poco más claro de qué se trata. Y ya como tal lo del conocimiento que tiene que ver con qué hacemos con esos datos y esa información que al procesarlos en nuestra cabeza, en una computadora o al procesarlos de alguna manera que nos den un contexto, que nos den una base, entonces ya podemos decir que tenemos un conocimiento sobre algo o de alguien. ¿Sí? Te les ponía el ejemplo de que si tenemos una persona y nos dice el nombre, pues no tenemos un contexto de la persona, pero que si además del nombre nos dice en qué trabaja o cuál es su ocupación o cuántos años tiene, ya nos da unos datos que nos dan una información y que al final con eso lo que podemos deducir es que esa persona tiene unas inclinaciones por ciertos campos laborales, que le gustan ciertos tipos de cosas, entonces ya es un conocimiento que tenemos de la persona. Entonces es como la definición de esos tres en conjunto y la definición de archivo nos lleva a que es un conjunto de documentos que sin importar su fecha, su soporte, eh, lo que nos indica es que eh, es un proceso de cúmulos de documentos natural por una persona o institución privada en el transcurso de su gestión. Entonces el archivo lo que es todos los documentos sin importar cuándo ni cómo los tengamos que den cuenta de una reseña histórica de alguna situación o de algún lugar. Listo. También hablamos de la fase de los archivos. En la fase de los archivos inicialmente explicamos que era un archivo de gestión, que era un archivo central y un archivo histórico. ¿Y cuál es la diferencia de cada uno? Entonces retomamos que el archivo de gestión es el archivo que está en proceso de organización o que se está trabajando en ese momento. Por lo general los archivos de gestión duran aproximadamente un año en las oficinas. Ese año es el año que va a ser el de gestión de todos los trámites y servicios que ese documento nos implique, que va a tener unos valores primarios. Esos valores primarios que son, que sean legales, fiscales, contables o administrativos, lo cual permite que se pase a un archivo central. Si no tiene ninguno de estos valores, básicamente pues es documento de apoyo. ¿Qué quiere decir documento de apoyo? Pues que al finalizar el año podemos dejarlo para eliminación. Cuando pasamos al archivo central pasamos la información
que cumple con estos valores, pero que además tiene una retención que se va a guardar, que se va a almacenar durante tiempos diferentes. Entonces puede que unos documentos tengan 5 años en el archivo central como otros tengan 20 años en el archivo central. Entonces ya ahí depende de la tabla de retención, que esa la vamos a ver más adelante. Y posterior al archivo central sigue el histórico. El histórico ya es el que va a durar toda la vida. Entonces, como va a durar toda la vida, necesitamos que tenga unos valores secundarios muy prominentes que dentro de la actuación de la entidad o de la empresa sean bastante relevantes para que su conservación sea para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Que sean históricos, científicos o culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que sirva para investigadores o que sirva para eh, próximos hallazgos en la humanidad, eh, que sirva para que las personas puedan tener un contexto de la historia de la entidad o que la nación tenga también algo implícito dentro de sus documentos. Eso lo hace como con un valor histórico. Entonces, esa es la diferencia de esos tres tipos de archivos que en teoría son el ciclo vital del documento. Vamos a hablar del ciclo vital del documento. Eh, entonces definimos claramente que el archivo de gestión es el que se encuentra en las oficinas, donde se reúne la documentación en trámite, eh, que busca solucionar asuntos iniciados a los cuales sometió una utilización y consulta administrativa por la misma oficina o quien la solicite. ¿Listo? ¿Con qué fin? Facilitar el control y seguimiento de la documentación, que sea una fuente de consulta para toma de decisiones desde la alta gerencia y que sea un indicador de proceso de normalización archivística. Entonces, ahí ya está, archivo de gestión. Archivo central, dijimos que era una unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos, trasladados por los distintos archivos. Entonces, en el archivo central ya no está solamente lo de mi oficina, sino que están todas las oficinas metidas ahí con diferentes tiempos en el momento de la retención. Lo que les explicaba arriba, que tiene que tener unos valores primarios para poder contribuir a ese archivo central. Si no tiene esos valores, entonces pasa a ser documento de apoyo y pasa a ser eliminado. La importancia del archivo central, que contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios que informan las actuaciones de la administración eh, en cuanto a eficacia y eficiencia, y que contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia de la administración. ¿Listo? Entonces es para saber legalidad y transparencia, entonces es todo lo que se está trabajando, si cumple con las normas, si se está haciendo de forma efectiva, si no se está haciendo corrupto con el trabajo que se está presentando, si todo lo que se está trabajando en esos documentos está bajo la ley. Entonces todo se puede verificar con la documentación que ya pasó al archivo central. Y el archivo histórico dice, a partir de este momento la documentación seleccionada por su valor informativo histórico cultural se conserva a perpetuidad en condiciones que garanticen su integridad, transmisión y generación futura, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de las naciones y por ende de la humanidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación hay un fondo que se llama Negros y Esclavos, creo que es. Ese fondo habla sobre todo lo que tiene que ver con la conquista española cuando llegaron a Cartagena, cómo trataban a las personas afrodescendientes, cómo empezaron a trabajar los españoles con mano de obra de Colombia, cómo fue la explotación, cómo fue que empezaron a, digamos, como inmiscuirse como dentro de la nación a la fuerza. Ese archivo que se llama Negros y Esclavos existe
como patrimonio histórico. ¿Para qué? Para que las personas sepan qué fue lo que pasó en ese, en ese lapso de tiempo de la historia colombiana. Por eso se vuelve histórico, por todo lo que genera en la humanidad para que las personas puedan saber y tener conocimiento. Listo, eso fue la primera sesión, eso fue un resumen rápido de la primera sesión, del cual ustedes tienen una actividad que es el origen de los archivos y mencionar dos etapas de formación, ya las dijimos. Establezca la diferencia entre archivo de gestión, central histórico, también ya lo tenemos claro, entonces también ya está también ahí descrito. Y el último son unos cuadros, los que unos cuadros conceptuales en los que ustedes expliquen la ley 80 y la ley 594. No tiene que ser toda completa, pero si en su mayoría pueden revisarla y poder hacer un cuadro conceptual de esta información. Entre más completo, pues mejor. ¿Listo? También piensen que de aquí en adelante es que eh, la formación que ustedes tengan como gestores documentales se va a ver reflejada en cuanto más conocimiento sobre las leyes de archivo ustedes puedan tener.